Hola, hola. Hola a todos. Bueno, acá estamos con este gato. Es muy mimoso. Tilín. Bueno, que sí. Que soy un gato mimoso. Sí. Hola. ¿Cómo están, hermanitos? Hola. Anubis. Ay, gente que ama los gatos. Me encanta. A mí nunca me habían llamado la atención los gatos, pero en un momento empecé a soñar con gatos hace unos años y dije, tengo que tener un gato. Y apareció. Primero apareció Charlie, uno colorado, que anda por ahí en las fotos. Y él se llama Tilín. Tilín se llama. Pobre, bueno. Es un nombre humano, pero él sabe que no es real. Es una cosa muy hermosita. Es muy peludo. Él es el gato sexy de la casa. Mira lo que soy. Soy muy tiernito, decirles. Sí, me porto muy bien. Me porto mejor que Charlie. Él unas caricias y ya está. Sí, o no. Bueno, acá está acompañando. Es muy lindo. Hermoso. Bueno, imagino que ustedes, los que tienen gatos, les hablarán como le hacen esa voz finita. Cada gato tiene su propia voz. Yo digo, estos seres que son inmensos, almas muy puras en misión, que eligen estos cuerpitos, deben decir, ay, y acá vino Charlie, deben decir esta gente que nos aprieta y nos hace vocecitas. Pero bueno, y a ver acá. Y a ver, ay, hola, yo soy el que tiene cara de culo, decirles. Sí, miren esa carita. Vengo de la Confederación Galáctica, decirles. Pobre gato. Son muy tiernos. Pero bueno, nos tienen que bancar acá en la 3D. Sí. Son muy lindos. Sí, Charlie nació en un día de portal 444. Y Tilín nació en un día de portal 555. Son como... Bueno, para mí son muy especiales. Compañeros. Y hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero bueno, uno lo tiene que sentir. A mí me pasaba cuando yo era chica que vivía en la casa de mi mamá, la vecina tenía muchos gatos, como 9 gatos. Y mi mamá siempre se quejaba que entraban y le meaban y con un olor a meada de gato. Y que entonces, nada, naturalmente nosotros empezamos a odiar los gatos, lógico. Hasta que, bueno, crecí y aparecieron. Qué hermoso. Me encanta. Bueno, vamos a lo nuestro. Gracias por estar, por sumarse. Azul, Rochi Ramos, qué hermosa. Hola, hermanita. Andrea Castillo, me encanta. Gente de la casa, de la familia. Bueno, hola Marcia, qué lindo. Hoy el tema para mí es muy importante, lo que voy a compartir hoy, porque creo que define muchas cosas. Estos días estuve pensando mucho sobre el tema de la inocencia y más que nada en estos reflejos que se están dando de la guerra de Orión y de cómo nosotros lo estamos experimentando acá en la materia
con ciertas discusiones o hasta guerra con una supuesta oscuridad, ¿no? Y todo lo que hemos creado acá. Hola Ceci, Ale, qué lindos. Ellos son los que han creado la página web. Así que ahí les súper recomiendo su trabajo, ya que están ahí. Muy poderosos canales con estos diseños que son increíbles. Les recomiendo. Bueno, sigo ahí. Gracias. Como decía, estos días estuve sintiendo mucho esto de cómo nuestro poder interior, que es algo que vengo trabajando desde el año pasado, en un intento de potenciar ese centro o ese vórtice en cada ser humano, en experiencias grupales, retiros, jornadas, charlas, un mate, o sea, lo que sea. Siento que parte de mi misión está ahí y fui descubriendo también en este camino, conociéndome más, ¿no? Porque ¿por qué uno hace lo que hace? Al final es para conocerse a uno mismo, ¿no? Que uno dice, no, estoy sirviendo al otro o estoy dándole algo al otro. En realidad el otro no existe, ¿no? Somos nosotros mismos a través de todos estos seres, de todos nosotros, intentando, hola May, tratando de entender cómo funciona el universo en nosotros y cómo ese universo que está aparentemente en nuestra mente o en algún espacio, cómo funciona acá en la Tierra, cómo funciona en esta experiencia humana, con nuestros vínculos, con la vida que tenemos acá en la materia. Cómo es que se puede mezclar ese mundo tan sutil y poderoso con un tema tan denso acá en la materia. Cómo está relacionado eso. Entonces, yo siempre le atribuí parte de lo que para mí era el sufrimiento a ser pisciana. Y siempre dije, no, porque soy muy sensible y qué sé yo, bueno. Y de repente fui descubriendo que tengo como cosas que para mí son básicas desde siempre, a las cuales yo no le he atribuido poder. Y de alguna forma todo me lleva a hablar de esto, de la inocencia que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de la oscuridad, cuando hablamos de la parte más densa, de los implantes, bueno, de un montón de cosas, que ahora vamos a abrir el tema. Justamente alguien me dijo hace unos días, ¿qué vas a hablar de esto porque es el Día del Niño? Yo me había olvidado que era el Día de la Niñez, o no sé cómo se llama ahora, de la niñez, que también nos habla un poco, ¿no? de la inocencia, de conectar con ese niño interior y tener esa capacidad que tienen los niños que nosotros hemos olvidado, pero que está dentro de nosotros, de hacer las cosas sin darnos cuenta de si tiene una consecuencia positiva o negativa. No tenemos una mente racional, lógica, sino que estamos muy conectados a nuestro hemisferio derecho. Somos más intuitivos, hacemos lo que sentimos que tenemos que hacer, hay una coherencia y somos lo que somos, ¿no? Y hay un cierto estado de pureza en eso, que se conserva en nuestro niño interior. Pero voy a ir un poco más allá con esto de la inocencia para traer el paraíso a la tierra. Una de las caídas de conciencia que está escrita a nivel, en todos los textos sagrados, Día de las Infancias, gracias, habla de esta caída de que el hombre perdió la inocencia cuando se rebeló ante su creador. Y cómo este registro está dentro de nuestro génesis, de la creación de este universo, está dentro de la información que nosotros traemos y tenemos acá, y cómo se ha ido desdoblando todo ese paquete de información. Es como algo que está sucio, que hay un cristal que es muy puro, que es esta inocencia, que ahora vamos a ver qué representa y qué significa, que lo dejé acá abierto en la compu también para leerlo como el concepto.
y cómo este barro o esta aparente suciedad de la cual empezamos a vivir está fuera de ese cristal. Y una vez que uno empieza a mover esa tierra, ese barro, que dice, bueno, a ver, quiero tener más claridad, y uno va más profundo dentro de sí mismo y empieza a descubrir ciertas partes de su universo, se da cuenta de que lo que hemos perdido en realidad es la inocencia. Como puse en un post hace unos días que dije, conserva tu inocencia. Yo muchas veces sufría por eso, como de relacionarme con personas que yo no sentía que sostenían la misma inocencia, como que me sacaban de ese lugar y yo me dolía, me acuerdo que lo sufría. Entonces, por todas esas experiencias traigo como este tema ahora, de que cuando nosotros entramos en este proceso de vida y nos olvidamos del lugar del cual venimos, que es la inocencia pura, ahí es donde nosotros empezamos a utilizar la dualidad, y esa dualidad se empieza a abrir, porque la inocencia es ese punto, que ahora vamos a ver etimológicamente qué significa, es ese punto donde realmente está el paraíso manifestado en la tierra. Es desde ahí donde nosotros traemos el cielo a la tierra. Cuando tenemos un corazón inocente, que hay pureza, que no tiene no tiene una intención de hacer daño. Que ahora vamos a ver cómo el dañar el propio diseño, la propia estructura, de lo que hablaba el otro día en otro live, creo que fue, no me acuerdo de qué tema, el último live, decía, es como si el arquitecto de este universo, el que ha diseñado todo este universo local en el que vivimos, armó toda una estructura, que era toda esta casa. Y esta casa uno la empieza a habitar y empieza a destruir las paredes, le pone agujeros por todos lados, la raya, empieza a dañar ese diseño y lo transforma. Pero todos tenemos la capacidad de volver a ese diseño original, de volver a conectarnos ahí. Entonces nosotros podemos estar en la casa que está diseñada desde las altas esferas, pero podemos estar viendo que estamos viviendo en el infierno. ¿Y de qué depende eso? Eso depende de toda esa información que traemos dentro y de la forma en la que nos relacionamos desde el corazón con la vida. Entonces, ustedes saben que cuando tenemos una experiencia muy fuerte desde el corazón, hay una nueva visión que se abre en la vida. Hay una visión de gratitud, de honra, de agradecer la vida así tal y como es, desde el origen de todo esto que es. Esa inocencia es el punto en donde nosotros volvemos a ser puros, ni más ni menos que hoy estamos celebrando la entrada del sol en Virgo. Me había olvidado eso, que dije lo iba a mencionar. Virgo es esa energía virginal, es esa energía, después voy a armar un post para compartir más sobre eso, pero ¿qué nos trae a la conciencia? Es llevarnos a ese estado de pureza, del gen virginal, es el gen tal y como fue, sin ser retocado, sin tener adicionales, sin tener adicciones emocionales. Es nosotros en nuestro estado de neutralidad más puro. De ahí viene un montón de información, que lo podemos asociar con Madre María y un montón de data, pero realmente esto de poder volver a ese punto es dejar de abrir luces y sombras, es trascender la dualidad realmente, poder experimentar desde un estado de sabiduría interior, no desde un niño, porque obviamente nosotros podemos recordar cómo hemos sido, pero estamos en un mundo en donde somos adultos, no somos niños, entonces las responsabilidades, el mundo material de la tercera dimensión, tal y como lo entendemos hoy en día, podemos realmente anclar esa inocencia, pero desde otro punto de vista, mucho más sabio, eligiendo esa experiencia. Y les quería leer lo siguiente. Dice, la palabra inocencia derivan del latín innocens, formado por el prefijo negativo in, y la palabra nocens. Nocens viene del verbo nocere, que quiere decir hacer daño, y está emparentado con lo nocivo o lo dañino.
Por lo tanto, inocente viene a significar no dañino, que no hace mal. Qué interesante, porque lo que no hace mal, o esa inocencia, nos habla de no tener una intención, ni para la luz, ni para la oscuridad. Es sostener la neutralidad y ser lo que uno es. Y muchas de las cosas de por qué sufrimos hoy en día, por qué tenemos problemas hoy en día, es porque hemos perdido la inocencia desde mi punto de vista. Hemos perdido, de alguna forma, esa capacidad de relacionarnos desde lo puro. Empezamos a defendernos por miedo a que nos dañen. ¿Por qué tenemos miedo a que nos dañen? Porque nosotros hemos dañado nuestro propio diseño. Entonces, cuando yo tengo una experiencia en esta realidad donde soy dañado, soy abusado, me tengo que proteger todo el tiempo, y acá voy a entrar más profundo en eso, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿De qué me estoy protegiendo? De mí mismo. Si yo entiendo en el plano mental, lo entiendo, que esa es la unificación de todos nuestros cuerpos al fin y al cabo, y ese es el desafío, traer todos los conceptos espirituales a una experiencia real, que es lo que algunos llamamos ser coherente o lo que fuera, ¿no? Pero es eso. Entonces, si yo entiendo esto a nivel mental, pero tengo una experiencia en donde yo siento que me tengo que estar defendiendo, protegiendo de seres dañinos, de seres oscuros, de malas influencias, de la envidia, de no sé, de lo que fuera, de personas. Si siento que tengo que estar todo el tiempo resguardando, protegiéndome de algo a lo que me puede dañar, es porque en realidad yo creo que me puedo dañar a mí mismo. ¿Y por qué creemos eso? Yo no lo estoy diciendo porque no lo sienta, lo estoy diciendo porque es lo que he experimentado. Entonces, ¿por qué es que nosotros creemos que alguien puede dañarnos? Porque nosotros podemos dañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese estado. ¿Desde cuándo? Desde la caída de conciencia. Fíjense que hay una historia que cuentan los libros, digamos, de la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel, de cómo de Caín que mata a Abel, ¿no? Por competencia. Él perdió la inocencia. Entonces, todo lo que se relata de la caída de conciencia es la ruptura de nuestra concepción como seres divinos directamente desde la fuente. Es como que algo se rompió. Y cuando algo se rompió, nosotros lo queremos volver a unir, lo queremos volver a pegar, pero se siente esa ruptura, se siente que algo se cayó. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? Nosotros podemos habitar la inocencia, podemos entenderla de alguna forma, pero vamos a tener una experiencia acá en la tercera dimensión, donde vamos a querer volver a esa forma que teníamos antes de conectarnos con la vida, defendiéndonos, protegiéndonos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que estamos en un tiempo de unificación de los dos hemisferios cerebrales, y de estos dos hemisferios cerebrales se da por fractalidad en todo el universo, en todas las dimensiones, de diferentes formas. Puede ser la llama gemela interna, todo lo que forma parte de esta unidad en este universo trino, dodecaédrico, en esta biología, en esta conciencia crística que somos. La unidad que se logra a través de este cuerpo. Eso es parte del propósito de nosotros acá en la Tierra. Cuando nosotros tenemos estas dos partes que puede representar la luz y la sombra, que de ahí viene esta caída de la inocencia y empezamos a dañar nuestro propio diseño, porque nos desconocimos a nosotros mismos, porque al principio era uno. Ahí está la historia del Génesis. Al principio era uno y después fueron dos. Y cuando hay dos, uno mira al otro y dice, no, pero pará, vos sos diferente a mí, no soy yo, ya no soy uno, hay dos. Entonces, cuando tenemos la ilusión de estar separados, creamos la polaridad, que es la unidad, la integración, se separa para verse a sí misma, que es la luz y la sombra. Entonces yo tengo que hacer todo el recorrido del Génesis, experimentar todos los estadios de la conciencia, de las más altas esferas y las más bajas esferas, para entender quién verdaderamente soy.
no para entender que soy un ser de luz ni que soy un ser de oscuridad, sino que soy toda la existencia, toda la experiencia del universo en este instante aquí ahora. Cuando yo creo que voy hacia un camino de luz, más va a crecer mi sombra. Que la sombra al fin y al cabo no es nada malo, sino que es lo que aún no se ha podido ver. Es algo que está oculto, representa nuestro inconsciente. Nosotros somos seres conscientes y seres inconscientes. Porque si no, esto es muy básico. Nosotros no hubiéramos encarnado en la Tierra si no venimos a experimentar esto. Estaríamos en otras esferas, en otra información. Este es el camino de todos nosotros. No hay nadie que zafe, ni el más consciente ni el menos consciente. Todos traemos la misma configuración. Entonces, qué importante es que a medida que nosotros le damos poder a la oscuridad, que le damos, que se alimenta de nuestro miedo y que somos nosotros mismos porque pesa tanto reconocer el potencial que tenemos cuando somos seres integrados, que tenemos que pararnos en la víctima todavía. Y esa víctima es la que realmente ha perdido la inocencia. Porque aquel que es inocente, no puede ver el mal porque no lo concibe, no lo gesta, no lo va a dar a luz, no lo entiende, no lo interpreta, no lo crea en su realidad, no existe. Porque en el estado de inocencia, esa no es una realidad. No existe el daño, no hay forma de que se pueda dañar el diseño original. Es lo que decía hoy, como el arquitecto que hablaba en el video anterior diseñó toda esa estructura. Y vos podés destruir las paredes o hacer lo que vos quieras, pero esa creación de la estructura de origen no la puede dañar nadie porque ya está creada, es perfecta. Entonces, las caídas que nosotros tenemos, que son los relatos de la caída del humano, escrito en la información de Adán y Eva, por ejemplo, que es un relato simbólico de un montón de información, que uno a veces dice, no sé, yo me acuerdo, mi abuela era muy católica y estudiaba la Biblia y ella sabía toda la historia de Jesús y yo aprendí de ella un montón de cosas de su sabiduría. Y yo después odié la religión y dije, no, yo no voy a ir más a una iglesia cuando era adolescente. Después ella murió y dije, bueno, esto se lo llevó con ella y no tiene nada que ver conmigo. Y después empecé a descubrir cuál era el término religión. Y a todos nos pasa eso. Todos los caminos conducen a lo mismo, a volver a unir, religar, volver a unir, volver a acordar, volver a unir esas piezas. Y todos los escritos, por más que están abusados, tienen la misma información de base. Nos hablan del Génesis, de la creación de la vida acá en la Tierra, que es la creación de la vida en el universo. Entonces, hay un llamado muy grande a crear esta nueva Tierra, esta nueva humanidad, o este humano paradisíaco, o el paraíso del que tanto hablamos, como hay un escrito que habla de que Jesús venían unos niños corriendo a querer tocarlo a él, y sus discípulos los querían frenar a los niños y él les dijo, perdón, pero no me acuerdo las palabras textuales, lo publiqué en el post, déjenlos que me toquen, porque en el momento en el que ustedes sean como ellos, accederán al reino de los cielos. Entonces, como sabemos que esa información es un símbolo, está representando esa inocencia que ellos no veían que le iban a hacer un daño, no veían que era un ser superior, ni que no estaba esa concepción, no estaba concebir, no estaba gestado dentro de sí mismos esa realidad. Entonces, la pureza y la impecabilidad de alguna forma nos va a volver nos retorna a ese origen que somos, que es nuestro hogar, es la inocencia, que es no dañar. Y fíjense cómo nosotros hemos dañado la vida a lo largo de la historia, memorias de un montón de cosas, hasta con nuestros propios padres, que son los que nos dieron la vida. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida tuvimos que dañarlos? Y a veces también lo seguimos haciendo. ¿Qué es nuestro diseño? El alma escogió a estos padres porque necesitaba de la configuración energética de ese esperma y ese óvulo. ¿Qué es nuestro génesis? Es la unión, la Vesica Piscis, el origen de esa creación que hoy es este cuerpo. Entonces,
nosotros a veces necesitamos odiarlos. ¿Para qué? Para amarlos. Necesitamos separarnos de ellos para darnos cuenta de que nosotros somos ellos. Necesitamos sentir que somos diferentes para darnos cuenta que somos iguales. Necesitamos dañar eso que nos dio la vida para repararlo, para sentir la inocencia y cancelar, cerrar, porque sintetizar es cerrar, que es lo que estuve hablando el otro día, de cómo el gen Isis, que yo le llamo el gen Isis, el génesis, que es toda la estructura de creación, esto inicia en un punto que se expresa como una esfera, pero esa esfera está constituida por millones y millones de puntos. Los científicos lo explican también, todo inicia en ese punto que es la primera dimensión. No existe la novena dimensión si no existe la primera dimensión. Y la primera dimensión es un punto, que es la totalidad, donde todo existe. Y si toda la existencia está dentro de un solo punto, ese punto es como encontrar el común denominador de toda nuestra experiencia, que es lo que nosotros llamamos sintetizar un proceso. Sintetizar es cerrar. ¿Qué quiere decir? Vi todo esto, vi todas las luces, vi todas las sombras para darme cuenta que yo soy. Así como el maestro dejó sembrado como una semilla azul zafiro, dejó sembrado este concepto muy bien sembrado. Yo soy el que yo soy. Entonces, cuando uno es el que es, literalmente que se cierra la puerta de habitar en dos espacios diferentes. Se habilita un espacio multidimensional porque estamos unidos a esa fuente, directamente lo podemos sentir acá en la Tierra y no tenemos la necesidad de seguir divagando entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que es la historia del árbol del conocimiento, del bien y el mal. Aquel que coma de ese árbol, cuando uno conozca el bien y conozca el mal, se coma el bien y se coma el mal, entrarán en otra realidad. Entonces esa historia no es verdad, no es nuestra verdad. Sí es un relato de la existencia de todo lo que ha vivido el alma, pero no es la verdad. La verdad es lo virginal, es lo puro, es lo inmaculado y es hacia donde nos llevan todos los caminos que estamos caminando. Entonces empezar a habitar un cuerpo, una conciencia inocente es lo que realmente va a cambiar el mundo, porque ya no hay daño y empezamos a respetar los ciclos nuestros principalmente, de la naturaleza, respetar la vida, respetar la tierra. Y ya no vamos a permitir, por eso la pregunta que yo me hacía era, me siento extremadamente vulnerable si me siento inocente. Digo, ay no, pero viene alguien y me dice, no, pero vos no te das cuenta que esta persona te quiere cagar en este negocio o lo que fuera. Y uno responde, no, la verdad que yo no lo haría, entonces no, como que no me doy cuenta si hay gente que tiene malas intenciones, buenas intenciones o qué, ¿no? Entonces es muy importante por ahí empezar a revisar desde qué lugar nosotros interpretamos toda la información que nos llega de afuera. Porque al estar en un estado de vulnerabilidad, de aprendizaje, como estamos, de integración, de recordar, estamos en una búsqueda, el alma está en una búsqueda constantemente, todos nosotros, ninguno está iluminado en la tierra, si no, no estaría en la tierra. Estamos en un proceso, en un tránsito, entonces tenemos que ser amorosos con nosotros mismos y recuperar esa inocencia, porque el diseño puro tal y como es no puede ser implantado. Esto lo publiqué hace 2 meses, me parece, hablé de eso también. De cuánta historia hay de que los sistemas son intervenidos, de que los códigos vienen de las altas esferas o de las bajas esferas, de que hay que discernir y volver a su centro, cada uno de nosotros. Las cosas no son buenas ni son malas. Si nosotros vamos a seguir alimentando esa realidad, ¿qué alimentamos? La malla de la ilusión, porque la ilusión no es lo verdadero. Detrás de la ilusión, que está la trascendencia de la dualidad, que es la trascendencia de la guerra, de la lucha, de la competencia,
Y nosotros a nivel espiritual, lamentablemente, querramos o no, con toda la información que se maneja en las redes y con la información que manejamos nosotros, estamos en un mundo que es completamente distinto al de la política, al de la educación, Es un mundo a veces hasta más complejo que los otros mundos, que parecen ser como más simples, más básicos. Acá hay un infinito universo de posibilidades y de realidades y de pensamientos y de creaciones, donde uno no tiene control absolutamente de nada, pero es llamado a discernir todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros en este mundo, en este pilar que sabemos que está cayendo, que estamos en una transformación planetaria, así como cae la economía, cae la educación, cae el gobierno, cae todo, que no es ni bueno ni malo, es parte de la transformación planetaria, del reset planetario, y lo que tenga que quedar, quedará, y lo que no, no, y punto. Y la vida va a seguir, no porque nosotros reneguemos o elijamos una cosa, ¿no? Entonces, así como está cayendo todo eso, la estructura espiritual, de alguna forma, está revelándose, develándose, se está cayendo el velo también espiritual. Pero de nosotros con nosotros mismos, de cómo nosotros concebimos la religión, que es religar, volver a unir nuestras partes, de cómo nosotros concebimos al espíritu, qué es realmente ese espíritu y cuáles son las creencias que tenemos sobre nuestra espiritualidad, qué es lo que creemos que nos hace espirituales, menos espirituales, y le empezamos a poner mucha mente, ¿no? Entonces, así como se dice que este paraíso vuelve a la tierra y de que llega a través de nosotros, el paraíso es un estado de conciencia, como la quinta dimensión, que creíamos que nos íbamos a desprender del cuerpo y íbamos a habitar en un estado inmaculado, distinto en la tierra. Hay una realidad diferente, pero es en este cuerpo, en esta carne. Entonces, es muy importante ver qué es lo que vamos a alimentar y qué es lo que estamos viendo en el otro. Porque yo también cuando veo en el otro que el otro hace daño y que digo, no, mirá qué envidioso, no, mirá qué yegua hace esto, no, mirá qué oscura con lo que trabaja, mirá qué ser de luz iluminado. Cuando uno está en ese estado de inocencia, es lo que es. Y ya ese juicio o ese ojo hacia afuera empieza a difuminarse y uno empieza a entrar más profundo en ese universo interno, haciendo lo que vino a hacer. Y ahí se cierra la historia. ¿Qué es la historia? Es toda esa historia que nos tenemos que contar, pasar por todos los estadios, por la extrema luz, por la extrema oscuridad. Y cuando estamos en la extrema oscuridad decimos, no, esto es lo mejor o lo peor. Y cuando estamos en la extrema luz decimos, no, esto es lo mejor o es lo peor. ¿En base a qué? Esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Ese es el péndulo que tenemos que hacer para experimentar y trascenderlo. Pero realmente toda la caída y los resultados de lo que tenemos hoy en día, fíjense por qué hay guerras en el mundo. ¿Por qué concebimos un mundo con guerra? Que más allá de la guerra de Orión y toda esta información que se dio, ¿por qué concebimos guerras? Y siempre decimos lo mismo. Va más allá de la guerra interna. También es como esa caída de un hermano. El propio hermano, Caín y Abel, lo cuenta la historia. No importa en lo que cada uno crea, es una historia, es un símbolo que nos da claridad de qué es lo que puede pasar cuando uno cree que tiene que ganarse un lugar mejor, que uno es capaz de matar al propio hermano. Y nosotros vivimos en esa realidad, muchas veces matamos al propio hermano. Y no estoy hablando de un hermano biológico únicamente. Estoy hablando de nosotros también, como una hermandad a nivel espiritual. De que este trabaja con una energía redensa, de que aquel trabaja con no sé qué, porque yo estuve en esa. Y a veces recibo mensajes de cosas que dice, ¿por qué perdimos la inocencia? ¿Por qué dejamos caer eso? Y realmente es agotador ese nivel de estar todo el tiempo mirando hacia afuera
y en el juicio, de que si es un activador planetario, abre portales oscuros, de que si se queda encerrado en la casa, abre portales no sé cuánto, de que si está en un lugar, no vayan para allá porque no sé qué. Nuestro diseño original, puro, esa pureza, esa energía virginal que somos, es nada más que no la podemos ver. Solo se puede ver y habitar aquello que se reconoce. Y si nosotros no reconocemos que somos ese diseño, vamos a seguir habitando en esa polaridad, en esa caída de conciencia, la vamos a seguir alimentando. Entonces, así como se dio en el origen, se está manifestando ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de transformarlo. Tenemos la posibilidad, nadie nos está obligando, nadie nos dice, bueno, mira, la verdad que lo voy a cambiar o no. Es lo mismo, cada uno decidirá porque lo va a sentir en su corazón. Entonces es importante volver a ese punto de no dañarnos a nosotros mismos y de no dañar al otro, de no dañar la vida, que es la creación. Volver a ese punto de impecabilidad con uno mismo. Y desde la sabiduría, no desde el niño que no se hace tampoco responsable de nada, sino desde el adulto sabio, desde esta sabiduría con la edad que tengamos o lo que fuera, con nuestra vida, esa sabiduría que cada uno tiene, darse cuenta cuándo dejó de ser inocente o más que nada, cuáles son las oportunidades que ahora tiene de volver a alimentar esa inocencia. Porque si seguimos alimentando la dualidad, eso va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es observado, porque es visto, entonces sigue creciendo. Cuando uno elige un camino, el camino del medio, sea de la forma que sea, ya el otro no tiene nada que ver en eso. No hay forma de que yo pueda expresarme desde el juicio, desde la avaricia, desde la codicia, desde mi propia caída. Porque ni siquiera necesito experimentarlo desde ahí. Entonces, ese punto de neutralidad donde si me dicen si soy el ser más elevado de la tierra o si soy un ser del inframundo disfrazado de ángel, me da lo mismo. Porque estoy en un estado de neutralidad y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que esa experiencia está integrada. Pero es muy importante, porque ese reino de los cielos del que se habló es el reino de lo celeste, que es donde nosotros reinamos en nuestra propia energía, somos reyes de nuestros propios reinados, comandantes de nuestra propia nave, tenemos jerarquía sobre nosotros mismos, somos soberanos en el reino de los reyes, en el reino de los cielos, perdón. ¿Cómo se entra, como decía el maestro, desde esa inocencia, siendo como niños? Es la configuración de un corazón puro, sano. Y cuando hemos perdido la inocencia, de alguna u otra forma eso se puede restaurar. No es que se pierde, dice uno, bueno, nunca más voy a volver a ser como desde ese lugar. Esa es esa nueva tierra. Y el paraíso es un estado de conciencia, como todas las dimensiones, son percepciones. Por eso yo hablé en un vivo también del paraíso, del humano paradisíaco, de que muchos están viendo el paraíso, lo están manifestando en la tierra, y otros ven que la tierra es un infierno, y otros ven que hay competencia, y otros ven que lo que fuera. Entonces aquellos que se han comprometido con el espíritu de esta tierra, que es Gaia, que recuerdan su legado cósmico, que de alguna forma sienten que el amor es el camino, que esa energía que nos trae la inocencia es lo que nos va a permitir dar ese salto a la trascendencia. Es ahí donde uno puede empezar a sembrarlo y cosechar el mensaje de los maestros que entendieron dentro de la Operación Rescate, que es una operación galáctica, Operación Rescate, donde ciertos seres están inspirando a seres que están encarnados en la Tierra a rescatar su propio diseño, a rescatar su propia energía, a rescatarse a sí mismos y ya no rescatar al resto. Es como la energía que queda
del potencial divino que queda para traer el paraíso a la tierra, es como literalmente el arca de Noé, que va rescatando, ¿no? Lo que sirve. Entonces, lo que sirve es lo contributivo, es lo que nosotros somos, seres celestiales. Pero acá en la tercera dimensión, nuestra caída está, por eso somos duales. Y si aprovechamos ese potencial para trascenderlo, cumplimos con esa misión de alguna forma. Podemos anclar esa energía tan poderosa que es la inocencia. Qué bello. Bueno, ¿de qué más quería hablar? Antes de que me olvide. Cuando nosotros de alguna forma no conocemos esa verdad, ahora voy a leer algunos comentarios, qué bonito. Cuando no conocemos esa verdad, la desconocemos y actuamos desde estos instintos de guerra, de polaridad, de alimentar la oscuridad, de tener miedo, de esto, de lo otro, y no conocemos cuál es la verdad, bueno, está como, ok, yo no sabía que esto era así. Por eso digo, en este mundo espiritual, donde conocemos la verdad de alguna forma, o sentimos cuál es la verdad y nos damos cuenta cuál es la ilusión, hay mayor responsabilidad, porque en nuestro camino, que son nuestras acciones, es donde se muestra esa conciencia, esos despertares que tenemos, toda esa información, para ser coherentes acá en la tierra y traerlo, caminarlo a través de nuestras acciones. Hay un ejemplo que siempre uso de Jesús, que lo vi, no me acuerdo si lo leí o lo vi en una película, que había un hombre que estaba, es un símbolo esto, ¿no? De inocencia, de humildad, de milagro, cómo se habilita el milagro. Había un hombre que estaba, que decían que tenía un demonio adentro o estaba con una incorporación y qué sé yo, bueno. Entonces creo que la madre va y lo ata en un palo, lo dejan ahí como atado, como que estaban esperando que él, no sé si que esta entidad se lo lleve o qué, lo dejan ahí. Y Jesús se entera, entonces va hasta el lugar y le decían no, que no se acerque porque se le iba a pegar el bicho o lo que fuera, y nadie se acercó a ese hombre. Y Jesús fue y se arrodilló y lo miró. Y siempre uso este ejemplo porque digo, en nuestras acciones está la trascendencia de la polaridad y está la conciencia crística, porque si no nos llenamos la boca hablando de cosas que después no podemos poner en práctica y que de alguna forma genera una desconexión con nosotros mismos, porque a veces utilizamos el espíritu, no el espíritu, sino como la espiritualidad o los conceptos que parece que tienen buena energía o lo que fuera, o buenos conceptos, o que, claro, esto me ayuda, para distraernos. Entonces hay muchas personas que tienen esta configuración súper anclada en el cuerpo, de un corazón noble, un corazón inocente, y capaz que no entienden nada de otras funciones, ni de dimensiones, ni de nada. Y son servidores nobles, humildes, desde esa inocencia. Entonces, es muy importante en este pilar en el que nos encontramos, que hemos elegido como almas, transformar esa realidad con mucha más responsabilidad. Y para mí eso es como un ejemplo muy, muy poderoso. Si yo no creo en que algo pueda hacerme daño, no le doy fuerza porque no lo alimento, no le doy poder. Pero no es, no, yo no creo en esto, pero después me estoy haciendo, no sé, un montón de cosas para defenderme de espíritus oscuros o de cosas, ¿no? Entonces, y yo he escuchado un montón de canalizadores y gente que tiene muchísimos seguidores, gente con la cual comparto líneas de pensamiento,
que son las personas en las que yo pienso igual. Me parece que es una creación nuestra y que nosotros alimentamos eso, y que si realmente somos toda esa energía cósmica universal y tenemos ese poder de crear, podemos cerrar esas líneas de tiempo donde necesitamos experimentarnos en la sombra. ¿Para qué? Para autocastigarnos, para hacernos daño a nosotros mismos y no confiar en nuestro brillo, en nuestra autenticidad, en la humildad que trae nuestro corazón, que es ser seres humanos. Entonces, y bueno, como también hay un montón de personas que están siendo atacadas todo el tiempo y sienten, y sí, yo a veces sueño cosas y digo, ay, me estaban secuestrando, o sentía que me estaban, que me querían no sé qué, y experiencias, y digo, no son ellos, no existen, no existen, soy yo misma, en mi propia caída de conciencia, en mi propia caída, donde no puedo reconocerme aún en un estado de pureza, porque mi cuerpo no soporta la pureza. ¿Por qué? Porque todavía hay registros, resabios, memorias, esa mugre que está dando vuelta en mi cuerpo, en mis células, en mi ADN, de las caídas a nivel biológico, en la familia, a nivel galáctico, en mi historia como alma, a nivel universal, vaya a saber en los otros universos en lo que han dado mi alma. Y son registros que de alguna forma los vengo a experimentar para cerrarlos, porque esta vida es la vida de cierre, es la vida de la síntesis, es la vida que la síntesis es cerrar. Cerrar. Entonces, si seguimos abriendo y desdoblando y desdoblando y desdoblando y abriendo, entramos en una cámara de millones de espejos donde al final no sabemos quiénes somos. Y me desconozco a mí mismo. Entonces, qué importante es poder traer esto al presente, poder, manifestarlo. Es una invitación. Aunque sea que tengan que dejar personas a veces, conversaciones, situaciones, porque cuando uno cierra la caída y deja de alimentar toda esta otra cosa, que lo único que hace es distraernos de lo que hay que hacer y enroscarnos en nuestra mente y dudar y tener miedo y todas esas cosas, cuando esto se cierran realidades físicas también. Y es por ahí, ¿no? A ver, quería leer algo. ¿Cómo alimentar la inocencia? Solo es, Marcia, qué bonito. Mi abuela hablaba del reino de los cielos, dice mi mamá. A ver si había alguna... ¿Cómo subir nuestra frecuencia vibratoria? Me interesa esta pregunta. ¿Cómo...? Se me fue. Ay. A ver. Daniel. Sí. ¿Cómo subir más nuestra frecuencia vibratoria y cómo recordar nuestro propósito de vida? Buena pregunta. ¿Cómo subir más nuestra frecuencia vibratoria? Bien. Para mí, cuando hay una búsqueda de elevarnos, tenemos que tener en cuenta lo que está atrás, ¿no? Porque es como el péndulo, cuanto más allá se va, más fuerza para atrás hace. Es como la gomita esa que estiramos. Acá en La Pampa existen los gomeros, no sé si en otro lugar, esos que le tiraban a las palomas con unas piedritas, pobres bichos, ahí. Entonces, esa fuerza que se estira hacia atrás, que ahora no me acuerdo cómo se llama, genera una fuerza y una cierta velocidad hacia adelante. Entonces, cuando nosotros buscamos elevarnos, muchas veces volvemos a caer al mismo lugar o más abajo donde estábamos. Entonces, siento que esto se trata mucho de aceptar esta realidad tal y como la hemos creado ahora y expandir nuestra conciencia. No sé si elevar nuestra frecuencia, porque la frecuencia se eleva por naturaleza, en conexión con esa naturaleza, con la tierra. Vas y abrazás un árbol, se eleva tu vibración. Tu vibración
está conectada a los ciclos cósmicos y tu vibración está conectada también a la unidad de tus pensamientos, a tu mente. Entonces, si uno tiene realmente agradecimiento, la vibración uno después lo va traduciendo en amor, en agradecimiento, en cómo puedo expandirme. Y es eso, como poder conocer un poco más cómo funcionamos como seres humanos a través del otro, investigándonos. Yo busco todo el tiempo información de mí misma. Digo, ¿qué tendrá que ver, no sé, el hígado con no sé qué? Y busco información, y claro, esto será esto. Estoy investigándome todo el tiempo porque es la única forma que tengo de saber por qué estoy acá. Y eso se convierte en medicina, porque uno empieza a recordar, no es que uno está aprendiendo algo. Uno empieza a recordar, pero si uno no se hace preguntas y está siempre a la misma, también está bien. Pero bueno, si queremos un cambio, yo creo que ese es uno de los caminos. Y recordar nuestro propósito de vida, eso llega solo, porque hay un propósito de vida original que es experimentar. Vos hagas lo que hagas, vas a estar experimentando, no te vas a zafar de eso. Entonces, vos ya estás cumpliendo con tu propósito de vida. Y algunos dicen, ¿y si no hay propósito de vida? ¿Y si no existe? ¿Es solamente experimentar? Y uno está siempre detrás de la búsqueda cuando ya lo tenía. Es como cuando uno está buscando algo que ya tiene y no lo puede ver. Entonces mira al lado y dice, claro, esto ya estaba acá. Y nosotros ya estamos en nuestro propósito de vida, estamos en una experiencia humana y eso es suficiente. Qué bello los mensajitos. Bueno, ahí va. Me encanta. Bueno, esto quería compartir de lo que representa esa inocencia, de no hacer daño, de no dañar. Y empieza en uno, ¿no? Como restaurar esto virginal, puro, que, bueno, casualmente el sol está alumbrando la constelación de Virgo y hay un despertar de conciencia en esta temporada, vamos a decir, de volver a ese estadio inmaculado. Y para eso tenemos que, de alguna forma, transformar estas bestias que tenemos dentro a las cuales les damos de comer, que seguimos alimentando. Y poder ser esa inocencia en las acciones. Y eso se va a empezar a calmar, porque de alguna forma muchas personas este último tiempo han preguntado sobre siento que tengo algo, o fui a una ceremonia y vi que un ser se me metía adentro, o no sé, mi compañera de trabajo es re envidiosa y tengo miedo que me haya hecho un trabajo de brujería, o fui a una activación planetaria y cantidad de demonios que no sé qué. En cuanto más miedo nosotros le tengamos a la oscuridad que hemos creado nosotros mismos y que existen en el universo con este propósito de ayudarnos a elevar nuestra conciencia. ¿Hacia dónde? Hacia la inocencia. Cuando nosotros tenemos inocencia en el corazón, no existe para nosotros la maldad, no existe alguien que pueda venir a dañarnos. ¿Por qué? Porque habitamos el diseño puro. Entonces no hay forma, se cancela, no hay forma, se rescata a uno mismo. Entonces todos esos miedos de tener algo, de tener pensamientos oscuros, de estar, de que un montón de cosas, todas estas historias, ¿cómo podemos cambiar esas realidades? O querer ser cuando estamos en esa búsqueda de la luz, me quiero iluminar, me quiero limpiar, me quiero todo esto, quiero vaciarme completamente, En todas esas polaridades se empiezan a estallar los espejos de las dimensiones porque uno empieza a abrirse. Es como decir, pará,
volvé a casa, volvé a ser inocente, volvé a la inocencia, porque eso es abuso. Estás abusando de tu poder, de creación, porque vos te creás todo esto. Lo creás, ese es tu poder de manifestación. Vos creés en que esto te puede hacer daño, lo vas a crear. Y ese es tu poder de creación, se te muestra así también. Pero uno no se da cuenta. Uno a veces no se da cuenta. Entonces es importante parar y realmente comprometerse con volver a ese punto de inocencia. Ser inocente en nuestras acciones, en nuestras palabras. Volver ahí, a ese lugar. Así que bueno, me encantó compartir esto porque siento que a mí yo me he dañado mucho por ver eso, digamos, como esa falta de inocencia. Como que me dolía, como si una parte de mí supiera que no es real todo lo demás, ¿no? Que esto es ese origen, algo puro, y uno se empieza a salir de ahí, se empieza a ir. Y ahí es donde empezamos a competir y la materia nos toma porque se alimenta de nosotros. La materia no digo en sí la belleza de la materia, que es la tierra. Es la matrix que es la matriz, que es un útero, que es nuestra energía femenina, es nuestra creación. Nosotros creamos todo esto. Entonces, hemos creado bestias. ¿Por qué? Por la caída de conciencia de Eva, de la primera mujer, de esa primer Eva, que es la esposa interna de Adán, que es el diseño femenino de la creación, que fue seducida por la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? La Kundalini. Fue seducida por sus propios deseos, pasiones, por la avaricia, fue seducida y tomó de eso. Y ahí se rompió porque no se pudo elevar. Entonces, estamos elevando esa bestia de la cual hoy nos quejamos. Somos nosotros mismos. No hay forma de que sea dañado y el bien y el mal no existe. Y yo creo que para este pilar espiritual eso es lo más fuerte de entender, que es ahí donde se va a mostrar, en este año 6 hasta el 2025, que tenemos un proceso de portales muy poderosos, 666. Fíjense que este era el año de la bestia. Y hay mucha gente que se empezó a volver loca con la oscuridad. Era sabido. El número de la bestia que estaba marcado en la Biblia era el 666, que se le dio atribuciones al demonio, a esto, lo otro, lo que fuera. Porque el 666 es el diseño de la diosa. Y es aquel que puede ver más allá de lo evidente, que es elevar la serpiente hacia la glándula pineal, expandir la visión, que es expandir la conciencia. ¿Y dónde habita ese estado? No en el hemisferio derecho ni en el hemisferio izquierdo, ni con los demonios ni con los ángeles, en el medio. Entonces aquel que pueda ver esa realidad va a traer el paraíso a la tierra, sin imponer nada al otro. Pero sí, yo creo que es importante transmitir el mensaje. Parece que colabora. Así que, bueno, eso también es el propósito de este encuentro. Qué bello. Bueno, familia, hasta acá hemos llegado. Estoy muy contenta de compartir con ustedes. Gracias infinitas, Sofi, qué lindo. Gracias. Y bueno, a volver a eso, ¿no? Como a hacer eso que somos, la inocencia. Gracias infinitas. Ya voy a compartir otro post ahí en Instagram para expandir con las palabras también esta info. Les mando un abrazo muy grande. Gracias Maxi, qué bonito.
y nos amo y bueno, que se pueda expandir toda esa energía. Es muy poderosa. Un beso grande. Los amo. Chao, chao.